Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Les damos a todos ustedes la bienvenida a nuestro lado B, hoy con una nueva invitada, una invitada mujer que se llama Paola González y a quien le damos la bienvenida. Hola, Pao, ¿cómo estás? Hola, Lau, bien. Bueno, muchas gracias por estar acá para contarnos tu historia, una historia de vida, podemos decir, que por suerte ha tenido un final feliz, pero que fue bastante complicada en su momento, ya ahora nos vamos a meter de lleno, y que ha terminado en un libro, que ese es el motivo también de nuestra nota en el día de hoy con Paola, un libro que se llama Reivindicada, Paola. Así es. Bueno, y que cuenta tu historia, una parte de tu historia, porque por suerte hoy estás viviendo una historia más linda. Sí. ¿No? Sí. Bueno, contanos un poquito, ¿de qué se trata el libro? Bueno, es una etapa difícil que he pasado como mujer, como mamá, como esposa, como muchas facetas que vivimos las mujeres, pero que siempre digo que gracias a Dios pude salir y que a manera de catarsis, como recién podíamos charlar, yo decidí plasmarlo en un libro. O sea, muchas veces no vale la pena salir a hablar o querer contar una versión o defenderse ni siquiera, sino que bueno, es ir por ese camino. Yo opté a hacerlo de esa forma y además porque sé que muchas mujeres a veces atraviesan esas etapas de su vida y que bueno, y dejar el mensaje de que se puede. De que sí se puede. Bueno, sí. es la idea un poco, ¿no? Cada vez que contamos estas historias de vida que son un poco dolorosas o que tienen que ver con algunas enfermedades y demás, siempre la idea de contarlas es contar que se puede salir, ¿no? Exacto. Que hay una lucecita al final del túnel, porque ese es el mensaje que queremos dar, no es contar la historia solo por contarla. Bueno, vos naciste acá en Punta Alta. Yo nací acá en Punta Alta, en la base naval Puerto Belgrano, sí. Fui a escuela, estudié todo acá, bueno, estudié parte acá, parte en otros lugares y demás, pero sí soy de acá de Punta. Bueno, Pau, y fuiste mamá de jovencita. Sí. ¿Tuviste tu primera hija a qué edad? A los 19 años. Ajá, y bueno, esa pareja no funcionó hasta que te volvés a poner en pareja. ¿Fue consecutivo al papá de tu primera hija? 8 años más o menos después, 7, 8 años después. Y bueno, lo conociste, a este hombre que no lo vamos a nombrar, obviamente. Obviamente. Y que fue el que, bueno, te hizo vivir esta historia de terror, podemos decir. Siempre digo que de lo malo uno siempre rescata lo bueno, ¿no? Por más que en el momento nos cueste verlo o no sepamos por qué, a ver, en toda historia siempre hay partes buenas y después, bueno, está lo malo que en ese caso me tocó vivir, pero yo digo, bueno, a ver, ¿qué fue lo bueno? Tuve mi segunda hija y también conocí a Dios o me convertí al Señor también en ese tiempo. Entonces creo que a través de ello también fue que pasé este proceso, afianzada mi fe obviamente y bueno. ¿Te aferraste a eso? Hay gente que se aferra, qué sé yo, a la meditación, a la respiración, bueno, vos te aferraste a Dios y ahí encontraste la salida. Sí, siempre digo. Si no hubiera sido por Él, hoy quizás no la estaría contando. Pau, y a veces también preguntamos cuando pasan estas cosas fuertes en la vida, hay mucha gente que se pregunta en el lugar del por qué me pasó a mí, es para qué me pasó a mí. ¿A vos te pasó esto de preguntarte eso? Sí. Creo que una parte de mí, ya un 70%, era el para qué. A ver, en el momento uno está como aturdido, abrumado, a veces no querés ni pensar porque es la realidad. Y a medida que uno va saliendo o que va caminando, yo siempre decía, bueno, ¿para qué? ¿Para qué, Señor, me hiciste vivir esto? O porque también me preguntaba, uno decía, ay, no, porque... Y si Dios existe, ¿por qué te hace pasar esas cosas? O sea, ¿quién dijo que no pasaríamos cosas malas, no? Todos tenemos un propósito en la vida, ¿no? Y siempre digo que hay muchas mujeres que siempre viven situaciones similares o peores, obviamente, y quizás nunca han podido contarlas porque tampoco vivieron para contarlas. Y quizá alguna que nos esté viendo en este momento esté pasando por una seguramente que situación sí. Siempre digo, y agradezco por trabajar de algo que me gusta, y trabajo con muchas mujeres
Pao es esteticista, ¿no? Sí, Ese cosmetóloga sería, más que bien. nada. Y siempre digo, hay tantas, porque pones en la camilla a la mujer y siempre surgen Sale que una algo, amiga, sí. que una hermana, Sí. que una mamá. Lamentablemente, Lamentablemente. ¿no? Y muchas que, bueno, lamentablemente han perdido la vida en el medio de la Exacto. historia y que no lo pudieron contar. Sí. Bueno, Pau, vamos a meternos de lleno en tu historia, en esta historia que venimos a contar en el día de hoy, que es la historia que está dentro del libro. Vos conocés a esta persona, te pones en pareja, ¿cómo fue la relación al principio? A ver, al principio fue reacomodar un montón de cosas porque, estaba comenzando su divorcio y demás, así que toda una vida media complicada en el área financiera también, además de la familiar. Bueno, entro yo ahí, o sea, era todo, por donde miraras, era un desastre. Hacía digamos. ruido todo. Sí, pero con ese ruido uno trataba de conformar algo, digamos, una familia, llamémosle, ¿no? Como te decía, cosas buenas pasan, cosas malas y demás, pero siempre bajo una cierta presión se vivía todo. Nace Juana al tiempo, comenzamos en los caminos del Señor como familia también. De hecho, se comenzó un ministerio al tiempo, pastoreando gente. Y bueno, y ahí era también cuando yo ¿Eso había sido idea suya? ¿Había sido idea tuya? No. Eso, si bien nosotros teníamos líderes y demás, o lugares al que asistíamos, hubo como una cierta intención de que comenzáramos de esa forma. Yo siempre digo que fue como algo no premeditado, sino como en cierta forma manipulado también, ¿no? Y bueno, no me terminaba de cerrar a pesar de que cumplía con mi función y lo que me tocaba hacer. ¿Qué era lo que te tocaba? Pastorear gente, estar con gente, ayudar y demás, pero ¿Y él qué hacía lo en esa? mismo. Pero bueno, ¿Pero siempre... llegaron a tener una iglesia? Exacto. ¿Es iglesia cristiana, evangélica? Cristiana. Sí. Ajá. Cristiana evangélica. Ajá. Hoy en día, bueno, yo en el momento de toda esta historia, cuando surge mi separación y demás, sé que no tenía que estar haciéndolo, no tenía que estar al frente de, así que enseguida me hice a un lado, pero sé que del otro lado se ha continuado, creería que hoy se continúa, no tengo la certeza ni la confirmación, pero creo que sí. Hay una parte de la integridad que no se puede ocultar, ¿no? Siempre digo, hay que ser una persona cuando estamos frente a otra y también cuando estamos solos o cuando las puertas de casa se cierran. ¿Pero vos veías cosas turbias dentro de de esto que habían iniciado? Había cosas que no estaban bien. O sea, partamos de la base, si como familia cosas no están bien, de allí para afuera... Todo, claro. Tampoco. No, o sea, cosas que no compartía. Pero ¿Y se lo manifestabas? A veces se podía y a veces prefería guardar silencio. Porque generaba una discusión. Exacto. ¿Y cuándo fue la primera vez que la discusión pasó a mayores y que vos dijiste, esto no está bien para nada? ¿Hubo violencia física? No tanto como la psicológica y financiera. Alguna apretada de brazo o algo así, sí, pero no tan a mayores como sé que puede llegar a ser. Sí, de ver situaciones violentas, sí, como, qué sé yo, romper una pared o cosas que por ahí uno no está acostumbrado a ver, y muchos menos que tus hijos vean eso. Entonces era... Él era violento delante de los chicos también, de tus hijas. Sí. Él tenía hijos con otra familia, Sí. con otra pareja. Sí, ¿Y obvio. Esos chicos también compartían con Habían ustedes? vivido... Sí, compartían con nosotros no mucho, pero anteriormente sí habían O sea que vivido tenía situaciones antecedentes de Sí. este tipo de situaciones. Sí, obvio que sí. ¿Y eran muy seguidas? ¿Cómo fue? Al principio sí, al principio la relación por ahí sí, después había menguado en cierta parte, pero siempre había algo cíclico, ¿no? Que volvían a suceder. ¿Vos crees que había algo que Sí. hacía, algún tema que hacía estallar o era...? Abiertamente muchas cosas
que por ahí mi hija mayor hacía, cosas que si uno son de la vida cotidiana, despertaban cierto enojo y vos decís... ¿Tu hija mayor qué edad tenía cuando ustedes estaban en pareja? 7, 8 años. No recuerdo exactamente. Tu hija mayor que no es hija de él, No. por eso, o sea, no es un detalle menor, No. digamos, ¿no? No había ahí feeling. No. Ni No había feeling. De ningún lado. No, de ningún lado. Y cuando nace mi nena del medio y va creciendo y demás, ellas son hermanas, más que decir media hermanas, son hermanas. Y bueno, y ahí fue cuando su relación se afianza aún más entre ellas y la chiquita también comienza a manifestarme, mamá, esto no está bien, o mamá, ¿cómo tal cosa? O mamá, ¿cómo tal otra? Siempre digo que tiene como una inteligencia y una sabiduría superior, ¿no? Porque de tan chiquita y una vez quiere tapar ciertas situaciones y esas situaciones hablan por demás y son inevitables que se den cuenta. Sí. Paola, ¿y vos ya habías notado que esto no estaba bien y decidiste irte un día? Me fui. Creo que la más chiquita tendría 3 años. Sí, me fui. Me fui, creo que como 10 o 15 días. Y por miedo volví. Hoy lo puedo decir que por miedo volví. En ese tiempo no. Decía que volvía porque quería dar una oportunidad, que también así todo lo fue. Es una realidad, porque estuve varios años más. Como que se mejoró un poco la cosa, digamos, pero siempre había esas zorrillas. ¿Él reconocía esto de su violencia? A veces sí, a veces no. Eran más las que no que las que sí. ¿Y cuando lo reconocía, qué te decía? No, más allá de a veces pedir perdón, pero eran días y días sin entablar conversación o por ahí me vienen cosas a la cabeza que voy recordando que me habían sido completamente olvidadas, pero en un momento me acuerdo que viajamos a la ciudad de Bahía Blanca a un evento y no me acuerdo ahora por qué, pero me dejó con las 2 nenas y se volvió. ¿Y estamos hablando que yo debería volver a las 12 de la noche, 1, y siempre digo, un ángel bajó del cielo porque una persona me trajo. Pero así, y así un montón de cosas. Situaciones de esas. Sí. ¿Y cuál fue la gota que rebalsó el vaso que dijiste, listo, hasta acá llegué, no voy a soportar más esta vida? Fue terminando la pandemia, ahí teníamos un evento familiar importante, más que nada era importante para mí. Y bueno, uno como familia siempre acompaña. ¿Un evento familiar de tus hijas? De una de mis hijas, sí. Y bueno, si bien yo había comenzado a trabajar en ello meses atrás, no veía participación, ni interés, ni nada, pero digo, bueno, seguramente llegado el día va a haber otro compromiso. Me acuerdo que arranqué a las 7 de la mañana y eran las 9 de la noche y no me había podido ni duchar, preparando todas las cosas y demás. Y nunca se levantó de la silla, ni colaboró. No estoy hablando ni siquiera de ayudar, sino de decir, tomá 100 pesos para hacer algo, ¿no? Nada. Y eso a mí me empezó a hacer ruido, digamos. Y bueno, y me di cuenta que era algo que no quería para mi vida, o sea, no... Yo veía y sentía que mis hijas estaban esperando crecer para irse. Y yo digo, no es así. O sea, no me parece que sea así. ¿Ellas te lo decían a eso? Muchas veces, sí. Como que les urgía el tiempo. Y del otro lado sucedía lo mismo. Y yo decía... Él esperaba que crecieran para que se fueran. Y yo decía, no, a ver, uno como mamá, sos mamá y vos decís, sí, a ver... con el pasar de los años y es un camino en la vida que obviamente se van a ir, pero no el estar forzando el momento o no estar esperando el momento para, o sea, como que no se disfruta nada porque esperando llegar ese momento y yo decía, no es lo que quiero para mi vida. Y de esa forma
bueno, como vos decís, yo me aferré mucho a Dios y yo oraba, que es la forma en que nosotros decimos, ¿no? Y hubo una oración puntual, que dije, bueno, algo va a pasar. Y uno siempre dice, bueno, va a cambiar y fue todo lo contrario, no fue por ese lado. ¿Y pero qué hiciste? ¿Decidiste irte? ¿Se lo dijiste? No, hubo un encontronazo en un almuerzo en el que una de las nenas comenzó a llorar mal, por una pavada era, y bueno, y en ese momento la empezó a echar y no tenía que volver. Era todo un griterío, llanto, todo, y digo, bueno, pero si ella se va, yo no la voy a dejar. Y no, y vos te venís para acá, y la más chiquita, hija de él, también lloraba, no, que yo me voy con vos, o sea, ese momento fue de terror, sí, porque encima era una casa en el medio de la nada, o sea que podría gritar lo que quisiera gritar, que nadie me iba a escuchar. Era un mediodía de tormenta, o sea, bien de terror, de invierno. No tenía señal en el celular, porque mi celular hacía tiempo que no se pagaba el abono. O sea que si me quería comunicar, no podía. ¿Y el encargado de pagar ese abono era él? Sí. Claro, después te cayeron todas las fichas, Sí. ¿no? Esto que a veces, como recién lo hablábamos fuera de cámara, las conductas de este tipo de personas son un poco de manual, ¿no? Y esto de aislar a la persona de ejercer un control que sabes que donde esté, si hay señal de wifi, bueno, sabes que está ahí. ¿Y por qué fueron a parar a esa casa en el medio de la nada a vivir? Porque tenía en ese entonces, cuando yo conozco a esta persona, tenía un terreno en ese lugar y bueno, la idea fue de empezar a edificar ahí. Entonces era bien en el medio de la nada. Nada misma, o sea, si no había vehículo y demás, sí, llegan los remises todos, pero no es que salís de acá y te cruzas la calle y tenés... No, ahí no. Tenés vecinos, pero tenés que contar como 1 cuadra y media, 2. Pau, ¿y qué hiciste en ese momento? ¿No tenías celular? ¿No estabas en el medio de la nada? ¿Qué hiciste? Primero trataba de calmar a las nenas, pero yo trataba de mantener la calma porque si no, no sabía realmente si iba a poder salir, porque era la realidad. Y me tenía que ir a trabajar y en ese momento, que fue luego de haber cerrado un negocio, tenía mi gabinete armado en lo que era la casa de mi abuela. Entonces, me acuerdo que agarré el celular y tratando de mantener la calma en un momento que las nenas dejan de llorar, le digo a mi mamá que por favor me enviara un remis, porque en ese momento me dijo, el vehículo no lo agarrás para poder irme. En ese momento, una de mis hijas iba agarrando una mochila y iba guardando... Ropa. No me acuerdo si eran 2 o 3 cosas. La Biblia, me acuerdo. Un pantalón, un par de medias, no sé qué. Y me acuerdo verlo parado con un cuchillito, tipo una cuchilla de deshuesar. Y cuando mi hija hablaba, se la pasaba por acá. Yo eso me había olvidado. Y salimos. Llovía y salimos a esperar. Dije, bueno, me voy. ¿Le pasaba la cuchilla por el cuerpo y que la amenazaba de muerte? No, que no volviera. Que se fuera con su papá y que no volviera. Le dije, bueno, yo me voy a trabajar. Después vuelvo, le dije. Eso sí me acuerdo. Después vuelvo. Porque si yo le decía que me iba y no volvía, claro, hubiera sido peor, otra la historia, sí, seguramente. Bueno, andate y después vení, me dijo, pero ella no vuelve. No fueron esos los términos, sino que fueron otros. Así que salimos, me acuerdo, las nenas lloraban, vimos que llegaba el remis, nos subimos, y en ese trayecto, y me dije, nunca más volví. Después de ahí comenzó toda otra odisea, ¿no? Un periplo hasta judicial, ¿no? Sí. Vos hoy decías que no había sido solamente violencia psicológica, sino también financiera. ¿Por qué, Pau? Porque en ese momento todo pasó a mi nombre, es decir, en esos años que se iban abriendo negocios, que se iba proveyendo, que se iba pagando proveedores y demás para llenar una u otra forma, todo dependía de mí, lo que era
tarjetas de crédito, chequeras, a ver, todo esto está. El que quiere ir al banco y verificarlo está ahí. Y bueno, y así se fue llenando, se iban haciendo compras y demás. Y cuando salta todo Pero vos no esto, manejabas nada, o sea, no, eras la titular de todo, pero no exacto, tenías idea de lo que no, tenías. no. Yo firmaba la chequera y con esa chequera se viajaba y se compraba o se pedía. Y cuando salta todo esto, tenía una bola gigante de años de cosas de no pagar, contadores, proveedores, deudas de NAFIP anterior y que ahora recaían en mí, bueno, sin contar las multas, un bagaje de cosas impresionantes, que hoy en día todavía seguís pagando. Exacto. Exactamente. Y en ese momento, vos cuando hablas de los negocios, hablas de tu centro de estética y qué Y más. también había otro negocio de ropa, no quiero nombrarlo No porque importa. no importa. Pero él se dedicaba a eso. Era Exacto, lo a suyo, ese rubro, digamos. sí. Ajá. Y bueno, y de ahí estaba todo. Sí. Y ese viaje en remis, me imagino que debe haber sido el antes y el después para tu vida, ¿no? Sí. Cuando llegaste fuiste derecho a lo de tu mamá. Yo fui ahí. Y me acuerdo que entré, las nenas lloraban, gritaban, y me dice, mamá, nunca más. Pero yo tenía miedo, porque ese nunca más no sé qué lo que iba a significar. Yo estaba a la cabeza de una iglesia responsable de gente, eso me pesaba muchísimo, y después no sabía con qué me iba a encontrar, porque al conocer a esta persona no sabía con lo que me podía llegar a salir. Y la realidad es que tenía miedo, pánico, terror, o sea, hoy lo cuento, pero antes no lo podía ni hablar. Y no sabía cómo desenvolverme tampoco, porque nunca había vivido una situación así. Entonces, más allá de hacer una denuncia, ¿y después qué? O sea, ¿cómo recuperaba mis cosas? Estaba reabriendo un negocio. No sabía qué hacer, realmente no sabía qué hacer. Así que ahí empezó otro camino. El periplo. Pero ahí fue cuando uno dice, a veces no sabe qué es lo que uno tiene adentro hasta que vive esas cosas. Hasta que tiene que sacarlo sí o sí a la fuerza, ¿no? Sí, porque si hoy me pongo a pensar y digo, ¿cómo hice? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Y de esta ingenuidad que a veces en el momento uno confía en otras personas. Bueno, se me vino a la mente, hay una modelo famosa que también le pasó algo parecido financieramente. Me vi Julieta Prandi, sí, ¿no? Sí. Que ella le pasó algo parecido. Tan similar, fue re similar. Ella trabajaba y él se iba... Bueno, en ese caso las cosas estaban a nombre de él, en este caso estaban a nombre tuyo. ¿Y con la casa la pudiste recuperar? La casa la recuperé, la vendí, entre comillas siempre digo la regalé, porque era tanto el lío que tenía y quería empezar a tapar de un lado o del otro porque yo quería seguir funcionando. Porque no tenía nada, o sea, ese lugar no iba a volver. Para las nenas lo simplificaban así, era la casa del terror. Imagínate, o sea, no pisaban nunca más. Y yo tenía que seguir funcionando, o sea, y no tenía forma porque era plata de acá, plata de allá, plata de acá, y los plazos se iban venciendo. O sea que fue un vehículo, digamos, para mitigar un poquito todo este lío económico. Tal cual vos lo tenías. dijiste, un poquito. Un poquito. Bueno, Pau, hoy la historia es otra, por suerte lo podés contar, por suerte hoy estás viviendo una realidad totalmente diferente y, bueno, la idea de plasmarlo en este libro que se llama Reivindicada, donde contás, bueno, mucho más de lo que podemos contar en este poquito tiempo detallado, que tenemos. sí. Bueno, contanos cómo la gente puede acceder, cómo lo podemos conseguir. Está de manera virtual, hay distintas librerías de forma virtual que lo tienen como ebook. Creo que está en Amazon también. Bueno, para diferentes formatos están todos. Están en Mercado Libre también. Y si no de forma física, hay ejemplares también en lo que es Agencia Sur. Bien. Y si no, bueno, a través de mi contacto también tengo algunos. Pau, y bueno, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que cuentes un poquito también sobre esta ONG en la que pensaste, ¿no? Para tomar casos, obviamente, imagino que tienen que ver con esto, ¿no? Eso es como proyecto, sí. Me encantaría poder contar con un equipo y trabajar en algo así. O sea, en eso sería nueva
pero creo que lo que más importante que uno tiene es la experiencia. Entonces sí me gustaría por ahí, más allá de dar contención y demás, también poder guiar a la persona. Lo pensé también como una forma de poder contener, en el sentido de que mucha gente o muchas personas les pasa que tienen familiares lejísimos y muchas veces se quedan porque dicen, ¿y dónde voy a pasar la noche? ¿O dónde voy a estar? Y eso también es importante, porque ¿y qué hacemos? No de por vida, pero sí poder darle las herramientas. Sé que hay lugares acá mismo en Punta Alta que por ahí trabajan de esa forma, pero bueno, sería algo en lo que me gustaría hacer a modo de ayuda, ¿no? Bien. Y que siempre me toca trabajar con mujeres y es algo que amo hacer. Bien, y que tantos casos hay en nuestra ciudad y en todos lados, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, está bueno, siempre son de gran ayuda, ¿no? Este tipo de ONG, y ni hablar si las personas que están ahí a cargo son personas que han atravesado por esas situaciones y que saben ponerse en la piel de las víctimas, ¿no? Lamentablemente. Bueno, Paola, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a vos, Lau, porque siempre me tenés en Nos cuenta. hubiese gustado por ahí hablar y ahondar un poquito más en esta historia, pero bueno, la idea era eso, llevar el mensaje del final feliz, de que hay una luz, que se puede, que aunque en un momento parece que no hay salida, siempre hay, siempre ¿no? hay una salida. Una puertita ahí por donde escapar. Sí, tal cual. Sí. Bueno, gracias, Pao, gracias por tu a vos, presencia acá en nuestro lado B, y nosotros nos despedimos, pero nos vamos a reencontrar la próxima semana con nuevos invitados.